Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Shabbat Shalom, feliz reposo para todos. Estamos una vez más en Estados Unidos, California, en San Luis Obispo. Damos gracias al Padre por todo lo que estamos viviendo, experimentando en el camino de Yahweh. Estamos específicamente junto con hermanos, compartiendo un tiempo de palabra, un tiempo de ministración. Y el mensaje de hoy vamos a tener un mensaje de bendición que Yahweh va a estar hablando a tu vida. Así que te invito a que puedas estar conectado, que puedas dejarte ministrar por el Padre, por la palabra que va a ser predicada y que pueda ser de bendición para tu vida. Así que vamos a comenzar hoy. Estamos ya en reposo, depende el horario de cada país, pero damos gracias al Padre porque sabemos que siempre tenemos la posibilidad de escuchar su palabra a través de su Espíritu, de su Ruach, y que Él nos ministre. Así que vamos a hacer una oración al Padre y ya vamos a iniciar con el mensaje. Gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, por aquellos hermanos, personas que se están sumando a escuchar tu palabra, el ministerio, que tú puedas bendecirles, que tú puedas ministrarles a través de esta palabra, que tu Ruach, tu Espíritu, pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, que tú puedas estar obrando, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de que ellos puedan entender que tú escuchas sus oraciones, que tú escuchas sus clamores y tú puedas suplir sus necesidades, tú puedas tocar su corazón y puedan hoy recibir tu luz, tu Torah, tu palabra, que tú les des vida, que tú les des claridad a cada uno de ellos, que tú puedas en sí a través de esta palabra restaurar cada vida, cada corazón, que puedas sanar las heridas, que puedas liberar a aquellos que están cautivos y que tu palabra pueda dar fruto en cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Yahshua, tu Hijo amado. Amén. Damos gracias entonces al Padre y vamos a iniciar con un mensaje hoy que el Padre me dio hace un tiempo, que tiene que ver con el camino, que tiene que ver con nuestras vidas. El mensaje se llama No hay retorno. Cuando muchas personas manejan un auto, una camioneta, en la ruta, en una vía, en una autopista, sabemos que hay carteles. Uno va manejando y ve hacia dónde va. Faltan tantos kilómetros para llegar a tal ciudad o a tal pueblo o a tal lugar. Y los carteles, las señales nos indican hacia dónde vamos y también vemos que los kilómetros que hay en la ruta nos indica a qué distancia estamos avanzando o estamos yendo. Muchas veces tomamos direcciones para los que manejan incorrectas. Nos pasamos de largo. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber doblado a la izquierda, tendríamos que haber doblado a la derecha. Y vemos que hay una opción de retomar. Hay veces que se puede retomar y hay veces que no. Y muchas veces las señales que hay en las autopistas, en las rutas, nos ayudan a poder llegar a destino, a poder llegar al lugar que nosotros queremos. Pero cuando vemos un cartel que vamos en la ruta, en la vía, en la autopista, donde hay un cartel que dice no hay retorno, significa que no se puede volver para atrás. No podemos retroceder, no podemos en sí quizás llegar para atrás para volver a tomar la dirección que tendríamos que haber tomado. Y este es el mensaje que hoy Yahweh quiere hablar a cada vida, a cada corazón. No hay retorno para aquellos que conocen a Yahweh, para aquellos que conocen su palabra, su Torah, para aquellos que conocen a su Hijo, Yahshua, y su Espíritu, el Ruach, el Espíritu de Santidad. Y específicamente no hay retorno para aquellos que conocen la verdad de Yahweh.
Y saben que la verdad no es una doctrina. La verdad de este mundo no es una denominación. La verdad de este mundo no es una iglesia. La verdad de este mundo no es una traducción bíblica. No es un pastor. No es en sí una religión. La verdad de este mundo, la verdad de toda la creación del mundo espiritual, el mundo físico, es Yahweh, el verdadero creador de los cielos y la tierra. Y Él creó todas las cosas que se ven y no se ven por medio de su Hijo. Y Él plasmó la verdad de todas las cosas en su Hijo. Por eso Yahshua es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él dijo estas palabras, dejó una gran enseñanza espiritual. Soy el camino al verdadero creador de los cielos y la tierra, a mi Padre que está en los cielos, que Él es el dueño de todo y me ha dado toda la autoridad a mí. Él es el camino. No hay otro camino al Padre. No hay otro mediador al Padre, a Yahweh, solo por medio de su Hijo. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Por medio de su sangre. Por medio de su muerte y de su resurrección. Él es la verdad de este mundo. Muchas veces vemos, nosotros mismos, el ser humano busca la verdad, busca el propósito por lo cual vive en esta tierra. ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Y por qué no encuentro lo que estoy buscando? Y intento acá, intento allá. Buscamos la verdad de nuestras vidas. Buscamos la verdad de la fuente de todo lo que hay. Y lamentablemente Satanás, a través de este mundo corrupto y de pecado, y de que muchas personas que están en tinieblas y en maldad, nos han mentido en muchísimas cosas. Porque Él es el padre de mentira. Yahshua es el camino al Padre, es la verdad de este mundo. Por eso cuando enseñamos todas las enseñanzas que Él nos dejó, que son las enseñanzas de su Padre, ahí encontramos la verdad. Y dijo Él claramente, el que conoce la verdad los hará libre. Conocer a Yahshua es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Y si conocemos a Yahshua, seremos realmente libres de todo engaño. Y no solo eso, no es el camino al Padre, la verdad de este mundo, sino la vida eterna. Por medio de Él hay vida eterna. Hay salvación. Hay perdón de pecados. Hay justificación. Entonces, cuando vemos que nuestra vida va por una autopista, nuestra vida va por un camino de tierra, nuestra vida va por un camino lleno de piedras, o nuestra vida va por una ruta que está toda rota, está quebrada, vemos que nos hace difícil andar. Cada uno tiene una ruta. Esa ruta es nuestra vida. Hay algunos que van por autopista y son rutas que están cuidadas. Hay otros que van por caminos de tierra donde llueve y se estancan y les cuesta avanzar. Hay otros que van por caminos de tierra y se le pincha la goma porque son filosas las piedras y se quedan y tienen que cambiar la rueda. Y así es la vida de cada uno de nosotros. A algunos le va mejor que a otros le va peor, pero ahí andan. Pero cuando conocemos a Yahweh, es cuando conocemos a su Hijo, porque Él es el camino angosto. Yahshua es el camino angosto, donde vemos que nuestra vida es como un camino, como una ruta, pero en este mundo hay dos caminos. Camino ancho, que es fácil de andar, pero que lleva a la perdición. Donde el camino ancho es el camino de libertad, de pecado, de tinieblas, de que hago lo que quiero.
pero no nos damos cuenta que el ser humano, por causa del pecado, puede perder su vida, su alma. Y vemos también que está el camino angosto, que es difícil de andar, pero que lleva a la salvación. El camino ancho es el camino de Satanás, que te ofrece todo lo que vos necesitas, pero es temporal por medio del pecado. Pero el final te lleva a la perdición. Pero luego está el camino angosto, que es difícil de andar. ¿Por qué? Porque pocos caminan y pocos entran en un camino angosto. Pero ese camino es el camino que Yahweh nos dio a través de su Hijo. Cuando Él dijo, ¿realmente quieren ser mis discípulos? Síganme. Tomen su cruz y síganme. Mueran a sí mismos, mueran a su yo y empiecen a hacer lo que yo les he enseñado, para que sean realmente mis discípulos y lleguen a ser hijos de Yahweh. Entonces vemos que cuando nuestra vida es como un camino, como una ruta, una autopista, entre todos esos caminos que nosotros tenemos en nuestra vida, que no ha sido fácil para muchos, y que hoy muchos están teniendo una ruta, un camino difícil de andar, sabemos que hay dos caminos que nos llevan a diferentes finales: salvación o perdición, camino angosto o camino ancho. Pero hoy, a través de esta palabra, Yahweh, nuestro Padre, nos dice que una vez que conocemos a Él, una vez que entramos en el camino angosto, aceptamos a su Hijo, recibimos a su Espíritu, hay un cartel en esa ruta, en ese camino, que dice: no hay retorno, no podemos volver atrás. Y cuando conocemos la verdad de Yahweh, cuando conocemos a su Hijo, su palabra, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Si conocimos la luz, no podemos seguir viviendo en tinieblas. Si conocimos la verdad que es su Hijo, no podemos seguir viviendo en una religión. Si conocimos la verdad de la Torá, de la palabra de Yahweh, de las Escrituras, no podemos seguir con las falsas doctrinas. Porque el camino angosto nos lleva hacia adelante. El camino no nos lleva a un costado, ni al otro, ni para atrás. Claramente Yahweh dice en su palabra: el que pone sus manos en el arado no puede mirar atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró para atrás y desobedeció a Yahweh, pecó y murió. Y Yahweh claramente dijo: cuando escapen y huyan antes que caiga el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, no miren atrás. Y hace tiempo Yahweh nos ministraba con un mensaje acerca de este tema: no mirar atrás. Porque el que retrocede, el que quiere mirar atrás, no agradará mi ser, no me agradará a mí. Entonces, cuando Yahweh nos dice: no hay retorno, no hay salida. No podemos escapar, huir del llamado de Yahweh. Y yo soy uno que puedo dar testimonio de esto. Hace 22 años que camino en el camino angosto, que he aceptado al Hijo de Yahweh, que he recibido su Espíritu, que estoy caminando en la voluntad de Él, y no ha sido fácil. He vivido muchísimas cosas, he padecido muchísimas cosas, tanto buenas, malas, regulares. He pasado ríos, desiertos, tormentas, huracanes, he pasado valles hermosos, pero ¿cuál es la conclusión? Todo aquel que camina en Yahweh va a tener que pasar etapas diferentes, porque ese es el camino angosto. El camino angosto no es un camino de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Ese es un camino falso. El camino angosto tiene varias etapas,
donde Yahweh permite que nosotros vivamos diferentes situaciones. ¿Para qué? Para moldearnos, para cambiarnos, para procesarnos, para ser mejores personas, para que seamos menos de nosotros y más de su Hijo, para que seamos menos de nosotros y más de su Espíritu. Por eso, Yahweh hoy te dice, sigue caminando por mi camino, sigue caminando por la senda antigua. Este ministerio se llama la senda antigua. ¿Por qué? Porque Yahweh le dice a su pueblo, vuelvan a mi camino, vuelvan a la senda antigua. Jeremías 6:6. Paren, pregunten, fíjense en cómo están caminando, porque están errados, no están caminando correctamente en mi camino, se están desviando. Arrepiéntanse y vuelvan a la senda antigua. Y la senda antigua es su palabra, es su verdad, es su Torá. Y vemos que la senda antigua en el nuevo pacto es Yahshua, porque Él es el camino angosto, es la senda antigua. Entonces vemos que el Padre nos está hablando de que no podemos volver para atrás. Una vez que conocemos la verdad, una vez que estamos en la luz, no podemos volver a la mentira, no podemos volver a las tinieblas. ¿Por qué? Porque los hijos de Yahweh caminan en el camino angosto. Los hijos de Yahweh caminan en la luz. Una vez que dejan las tinieblas, que dejan el pecado, que dejan en sí lo que es lo que Satanás ofrece, que es el camino ancho, ya no podemos retroceder. Entonces, cuando vemos ese cartel que Yahweh nos está mostrando en ese camino, no hay retorno, nos está diciendo, tenés que seguir avanzando. No podés volver para atrás. No podés tomar un atajo. Hay personas que no les gusta caminar por el camino angosto. Y en conclusión, a nadie le gusta porque no es fácil de andar. Pero todos tenemos que caminar. Hay personas que están en el camino angosto, pero están cruzados de brazos y están inmóviles. No quieren avanzar. Y Yahweh les dice, tenés que avanzar, tenés que seguir, y dicen, no, no, no. Y están estancados y están ahí cerrados y no quieren avanzar. Y hay otros que se quejan, porque en el camino hay piedras, porque en el camino hay un pozo, porque en el camino hay un palo, porque en el camino pasan cosas y en vez de quejarse, no preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Hay algo que me quieres enseñar? ¿Hay algo que tengo que aprender? ¿Hay algo que tengo que dejar? ¿Hay algo que tengo que madurar? Y vemos que Yahweh nos lleva en el camino angosto, nos lleva por el camino de su Hijo y nos dice, no hay retorno para ustedes. Ustedes tienen que avanzar, no se pueden detener. Aunque haya tinieblas, aunque se levante el enemigo, aunque haya obstáculos, tienen que seguir hacia adelante. Porque aquellos que conocen la verdad, su Torá, su Hijo, no pueden retroceder. Porque el que retrocede realmente nunca caminó en el camino angosto, sino que era una persona que demostraba estar en la verdad, que demostraba estar en la luz, pero realmente no era así. Cuando no hay retorno, no se puede volver atrás. No hay vuelta a punto de partida. El día que el Espíritu de Yahweh entró a mi vida, teniendo 20 años de edad, mi vida ya cambió. Ya mi vida le pertenecía a Él. Al creer en Él, aceptar a su Hijo, el creer en su Hijo y aceptar el Espíritu, mi vida fue transformada. Nunca más fue igual.
Y cuando uno camina en el camino angosto, más allá de los años que puedan pasar, lo importante es aprender, obedecer y crecer. Porque hay hermanos que hace años que están en el camino angosto y que no han vuelto para atrás. Saben que no hay retorno, pero no han avanzado, no han crecido, no han madurado, no han aprendido. Cuando no hay retorno, ya no podemos volver atrás. Y nosotros vivimos en este mundo donde continuamente podemos perder muchas cosas. No hay retorno cuando la muerte llega. Cuando llega la muerte a una persona o a nosotros mismos, llegó la hora de partir. Ya no podemos en sí morir y volver a vivir y seguir viviendo en esta vida. ¿Por qué? Porque ya vamos a reposo. Y el ser humano, una vez que muere, va al Seol, va al reposo, esperando resurrección para vida eterna o resurrección para condenación. Y ahí vemos que no hay retorno, la muerte. Cuando un matrimonio que estuvo casado determinado tiempo, que quizás tuvieron hijos, se fue desgastando, hubo engaño, se lastimaron uno a otro y llegó un momento que ya no funcionaba más, quisieron restaurarlo y ya no funcionaba más y buscaron la manera y no funcionaba más, llegó al punto de un divorcio. Y cuando hay un divorcio, ya no hay retorno, ya no se puede volver atrás. Porque la Torá es clara cuando dice, cuando hay carta de divorcio, ya no puede el hombre volver a tomar a su mujer. Un divorcio ya hecho, consumado, no tiene retorno. Una pérdida de trabajo. Hay casos que te pueden volver a tomar. Pero una vez que uno pierde el trabajo, o que te pagan o te indemnizan, ya perdés la antigüedad, perdés la fuente de trabajo. Y así podemos ver en muchos casos. Pero cuando conocemos al Padre, al Creador, al Hijo, cuando conocemos su palabra, su verdad, nosotros no podemos ser los mismos de antes. Porque si seguimos siendo los mismos de antes, o en vez de avanzar por el camino de Yahweh, que es su Hijo, es porque realmente nunca entramos. Yahweh nos escoge. Yahweh nos predestina. Yahweh nos da propósito en esta vida. Y Él llega a nuestra vida en el momento exacto. Hay algunos que le llega de joven, otros ya en avanzada edad, y otros cuando son ancianos. Y otros, muchas posibilidades tuvieron de conocerlo y siempre lo rechazaron. Pero Yahweh permite que el hombre tenga la posibilidad de conocer su verdad. Y el ser humano decide. Puede elegir. Puede decir sí o puede decir no. Entonces cuando Yahweh nos escoge, Él nos da a su Hijo para que nosotros creamos en Él y a través de su Espíritu nos sella, nos marca y nos marca el camino. Un camino angosto, difícil de andar, pero donde tenemos que obedecer, donde tenemos que aprender, donde tenemos que crecer, donde tenemos que madurar. Ya no podemos seguir tomando siempre leche espiritual. Tenemos que empezar a comer comida sólida. Tenemos que empezar a depender del Padre, creer en Yahshua y tener una intimidad con el Padre a través del Ruach. Cuando Yahweh viene a nuestras vidas, ya no hay retorno. Ya no podemos huir.
David, el rey David dijo, ¿de dónde a dónde huiré de tu presencia? Si voy al Seol, ahí estás tú. Si voy acá, estás tú. Si voy allá, si hago esto, si hago el otro, ¿cómo puedo huir de tu presencia? Y él luego también entendió de que Yahweh está en todos lados. Una vez que Él viene a nuestra vida, nosotros no podemos escapar. Y pareciera algo contradictorio lo que estoy diciendo. Si Yahweh es amor, que Yahweh se revela a tu vida, a mi vida o a alguien, es el mejor regalo que podemos tener en la vida. Pero muchas veces nosotros no queremos. Hay personas que conocen a Yahweh y tenían una vida normal, pero conocieron al Padre, conocieron la verdad y empezaron los problemas, empezaron los ataques, empezaron las oposiciones, pero ese es el camino angosto. El camino ancho no vas a tener problemas, puedes tener problemas normales, puedes tener acceso o libertad para hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el final de ese camino? Por eso solo el que camina en el camino angosto es valiente y tiene que ser esforzado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas personas dicen creer en Yahweh. Muchas personas dicen orar, leer la Biblia, leer la Torá, congregar. Pero el camino que están andando no demuestra que realmente están en el camino angosto. El que camina en el camino angosto no va a ser fácil vivir su vida, pero sabe que Yahweh está con él y que su espíritu está con él. Cuando Yahweh se revela en nuestras vidas y Él nos muestra de que en su verdad ya no podemos ser los mismos, ya no podemos volver atrás, nosotros empezamos a ser personas extrañas, raras para la sociedad. Empezamos a ver lo que no veíamos. Empezamos a entender lo que no entendíamos. Empezamos a escuchar al Padre que antes no escuchábamos. Empezamos a tener una vida espiritual con su rúa. Y para el hombre natural, para la persona natural, la mujer natural, es una locura tener una relación espiritual con el Creador. ¿Pero por qué? Porque hay dos caminos diferentes. Muchos caminan en el camino ancho y otros en el camino angosto. Y por eso no pueden entender por qué uno vive de una manera y otros de otra, porque son dos caminos diferentes. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos muchos ejemplos de hombres, de mujeres que fueron escogidos por Yahweh y no tuvieron retorno en sus vidas. Ya no pudieron volver para atrás. Un claro ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre que vino a la tierra con un propósito de libertar al pueblo hebreo de Egipto, donde en 3 etapas Yahweh obró en su vida. 40 años, 40 años y 40 años. 40 años en Egipto, lo formó, aprendió, fue forjado en Egipto en un montón de áreas. Luego en 40 años fue pastor, estuvo en el desierto, estuvo en un proceso de Yahweh hasta que Yahweh se le reveló. Y una vez que Yahweh se le reveló y le mostró el propósito, cuál era de Moisés, cuál era su verdadera identidad, etc., él entendió que tenía 40 años más para guiar el pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Moisés no podía volver para atrás. Moisés no podía decir, bueno, la verdad que este pueblo hebreo es muy desobediente, es muy cabeza dura, Yahweh no te hacen caso, yo mejor me vuelvo a Egipto. Le pido perdón al faraón, me vuelvo para atrás,
No, Moisés sabía que tenía que avanzar. Moisés estaba en la Torá, en la senda antigua, que era Yahshua. Por eso Yahshua dice, yo soy el camino. Ese camino de la Torá en el antiguo pacto. La senda antigua. Cuando hablamos de senda antigua hablamos de Torá, hablamos de Yahshua. La palabra de Yahweh es la senda antigua. Y Moisés sabía que tenía que avanzar, tenía que seguir más allá de lo difícil que era. Podemos ver otro ejemplo, una mujer que marcó la diferencia en el tiempo de Josué. Cuando ya Moisés cumplió su propósito, Yahweh levanta a Josué. Y una mujer llamada Rahab toma en sí a 2 hebreos y los hace entrar a su casa. Acepta a los 2 espías que estaban en sí viendo la ciudad de Jericó. Una mujer totalmente bajo el paganismo, adorando falsos dioses, en oscuridad, en tinieblas, reconoció que Yahweh era el Elohe verdadero de Israel y creador de los cielos y la tierra. Y cuando ella aceptó quién era Yahweh y tomó a los 2 espías en su casa para cuidarlos y guardarlos, ella se despojó de todo lo que era su vida anterior y empezó a ser parte del pueblo hebreo por medio del emuná, por medio de la fe. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab ya no tuvo retorno, no pudo volver atrás. Y la escritura dice claramente que Rahab y su familia fueron salvas de toda la destrucción de la ciudad de Jericó, porque todos los demás murieron. Y cuando conocemos a Yahweh, tenemos que entender que ya no podemos volver atrás. Y lamentablemente, muchos hermanos, muchas personas que han buscado a Yahweh en congregaciones, denominaciones, han creído conocer a Yahweh. Han creído conocer la palabra, aceptar a su Hijo, pero han vuelto para atrás. Y volver para atrás significa que nunca caminaron por el camino angosto. Significa que nunca vieron el cartel que decía, no hay retorno, tenés que avanzar. Pero es difícil el camino, no es fácil. Salgo de una y entro en otra. Y la pregunta es, ¿pudiste avanzar a pesar de los ataques, de las pruebas, de los desiertos, de las necesidades? ¿Pudiste avanzar? ¿Pudiste ver el poder de Yahweh? ¿Pudiste ver su favor, su gracia? ¿Qué significa? Sí, claro. Entonces estás en el camino angosto. Porque no estás solo. No estás sola. Él está al lado tuyo. Él quiere que avances y camines por fe. Aunque todos los demás te digan, vos estás loco, vos estás loca, no es así, estás equivocado. Si vos sabes cuál es el camino, tenés que avanzar. Y tenés que entender que cuando dice el cartel, no hay retorno, no podés volver atrás. Otro ejemplo más, Esther, una mujer judía, donde vemos el libro de Esther, que se presenta a interceder por su pueblo delante del rey. Y era una, en sí, situación muy difícil lo que Esther tenía que hacer, porque podía ella tranquilamente morir por la acción que estaba haciendo. Ella intercedió porque veía que su pueblo, el pueblo judío, estaba en peligro de muerte. Para aquellos que conocen la historia, entiendan lo que estoy diciendo. Ella fue como intercesora y ella hizo lo que vio que era correcto. Y no dijo, ay no, mejor me voy para atrás porque a ver si me matan. Ella obedeció, ella ejerció lo que Yahweh le venía mostrando. Y así podemos ver muchos ejemplos. David y Goliat. ¿Quién es este incircunciso? Más allá de su altura, de su fuerza, si nuestro Elohe, Yahweh, el Elohe de Israel, el poderoso, es el único vivo
todo lo demás son falsos. Y estos filisteos que adoran a falsos dioses, ¿qué se creen? David sabía quién era él y quién era Yahweh. Y sabía que Yahweh le podía dar la autoridad y la fuerza para destruir a ese gigante. Pero David no retrocedió. David avanzó y siguió. Y así fue como Yahweh cumplió su propósito en él. Y podemos ver otros ejemplos. Abraham e Isaac. Cuando Yahweh le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Pasaron años y Abraham obedeció a la mujer y terminó tomando a una sierva para tener un hijo y fue el hijo de la carne y no el hijo de la promesa. Pero lo que Yahweh prometió lo cumplió y le dio a Isaac. Y una vez que le dio a Isaac, le dijo, bueno, ahora quiero que lo lleves y lo sacrifiques para mí. Y la Torá no dice lo que Abraham quizás habrá pensado. Tanto tiempo que esperé mi hijo, me lo dio y ahora me lo quita, ¿cómo puede ser? Dice que obedeció y subió y preparó a su hijo y sin decirle nada estaba por matarlo. Y Yahweh envía a su ángel diciendo, detén tu mano, no lo hagas. Y dice la Torá que mientras Abraham e Isaac subían por un lado el animal de sacrificio que luego Abraham sacrificó en obediencia a Yahweh, subía por el otro lado. Por eso fue llamado el padre de la emuná, de la fe. Por el nivel de obediencia que tuvo Abraham. Abraham, desde que Yahweh lo llamó, obedeció. Y él sabía que tenía que caminar por la senda antigua. Y que él veía que no había retorno. No había retorno. Y Yahweh hoy te dice, no hay retorno en mi camino. No podés volver atrás. Y aunque te quieras salir del camino, Él te va a traer con amor. Y aunque no entiendas, Él te va a llevar por su camino y Él te va a enseñar. Y vas a ir entendiendo. ¿Y qué mejor ejemplo de caminar por la verdad de Yahweh, por la senda antigua, por el camino angosto y entender que no hay retorno? Yahshua. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa amarga que en el libro de Números 5 la mujer tendría que beber agua amarga para ver si era en sí acusada de pecado o no. Y si era así, esa agua amarga produciría el vientre hinchado y el muslo caído. Yahshua pagó el precio de Israel como esa mujer que adulteró, que fornicó espiritualmente. Y por todas las almas que estaban bajo el pecado y en tinieblas. Él siendo santo cargó todos los pecados del ser humano. Y él dijo, pasa de mí esta copa si es posible. No quiero realmente pasar esto porque es muy doloroso. Él sabía lo que tenía que pasar. Pero él dijo, pero que no se haga mi voluntad, porque esta es tu voluntad. Así tú lo determinaste. Tengo que pasar por este camino. Ese camino que Yahshua tuvo que pasar hasta llegar a la muerte. Él sabía que no había retorno. Y solo los valientes, solo los obedientes, solo los que tengan el espíritu de Yahweh van a poder avanzar en el camino angosto y no se van a detener ni van a querer volver atrás. Y Yahweh te está diciendo ahora, en un cartel muy grande, en medio de la ruta, de la autopista, del camino que estás caminando, del camino angosto espiritual, no hay retorno. Seguí adelante. No te detengas. Y cuando creemos que ya no hay fuerza,
Cuando creemos que la aguja dice está en reserva, está en rojo, te quedaste sin nafta en medio del desierto y decís, ¿qué hago ahora? Ahí es donde Yahweh quiere que nosotros tengamos emuná, fe, convicción, certeza en Él, sabiendo que si estamos en su camino, Él es fiel y verdadero y Él no nos va a abandonar. Él va a enviar su Ruaj y nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir avanzando. Nosotros tenemos que entender que en nuestra vida siempre tendremos que tomar decisiones. Y muchas veces tendremos que tomar decisiones sin retorno. Y esas decisiones siempre hay que consultarla al Padre. Y más en el camino angosto. No podemos tener un retorno. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Cuando leemos las Escrituras, cuando leemos y estudiamos la Torá, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, los discípulos de Yahshua, cuando fueron llenos del Ruach, justo en Shavuot, que ya estamos en fechas de fiesta, de Shavuot, vemos que fueron llenos del Ruach, y Pedro fue el primero en empezar a predicar, a dar las buenas nuevas. Y cada uno iba y llevaba luz en medio de tinieblas. Llevaba el mensaje de salvación, la restauración. Llevaba la verdad de Yahweh. ¿Y qué pasó? Comenzó la persecución. Y sabemos que todos los discípulos, en su mayoría, tuvieron que padecer una muerte tremenda. Pero ellos sabían que no había retorno. No se podía volver para atrás. Ellos sabían que estaban en el camino angosto. Ellos sabían que estaban caminando en el camino que Yahshua dejó. Por eso necesitamos reflexionar. Necesitamos pensar acerca del camino que Yahweh nos ha trazado. Tenemos que avanzar en el camino angosto. El camino angosto no es religión, lo vuelvo a decir. El camino angosto no es una iglesia, una denominación. El camino angosto es Yahshua. Y si realmente hacemos lo que Yahshua nos enseñó, es porque realmente guardamos la palabra de nuestro Padre, su Torá. Si guardan mis mandamientos, guardarán los mandamientos de mi Padre. Porque los mandamientos de mi Padre son mis mandamientos. Lo que yo hablo ha salido de mi Padre. Yahshua decía, yo no puedo dar nada sin que mi Padre me lo dé. Todo lo que yo digo, mi Padre me lo ha enseñado. ¿Por qué? Porque así Yahweh lo determinó desde el principio. Su palabra y su Torá. Y miren lo que dice Pablo, Efesios 4:22. Dejen su manera vieja atrás. Dejen la manera de vivir vieja. ¿Qué significa? Antes de conocer a Yahweh. Déjenla atrás. Porque ha quedado atrás. Y despójense del viejo ser, del viejo hombre. ¿Por qué? Porque se corrompe por medio del pecado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Tienen que avanzar. Tienen que empezar a tener una nueva vida. Y luego dice, para los que están en Yahshua, tendrán una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que pasó antes de conocer a Yahweh y tomar y creer en su Hijo, quedó atrás. Ahora tienen que caminar un nuevo camino, el camino angosto. Y tienen que entender que no hay retorno. Pablo siempre enseñaba a los discípulos, a los consiervos y a todo hijo de Yahweh que no se podía volver atrás. Porque luego dice Pablo, Romanos 6:6, porque nuestro viejo hombre, se refería a nuestra vieja vida antes de conocer a Yahweh, fue muerto, crucificado con Yahshua y el pecado destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado.
Caminar por el camino angosto es caminar bajo el perdón y la misericordia de Yahweh. Es caminar bajo la libertad, bajo la verdad de Yahweh. Y si estamos en el camino angosto, si estamos obedeciendo a Yahweh, no podemos dejar que nuevamente las tinieblas, el pecado y la esclavitud que nos daba el pecado nos gobierne. Por eso tenemos que dejar la vieja vida atrás y no comenzar una nueva vida sin despojarnos de lo viejo. Por eso dice Yahweh, yo les daré un nuevo corazón y pondré mi ruaj, mi espíritu dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y claramente lo que él está hablando de ya no ser una vida bajo el pecado, bajo la estructura de la maldad, de las tinieblas, sino en la luz. Tener su espíritu para tener intimidad con él. Caminar en el camino angosto es relacionarnos con él cada día, a través de su palabra, que habla de su Hijo, y a través de su ruaj. Por eso Pablo termina diciendo en Colosenses 3:10, porque si estamos en Yahshua, si estamos en el camino angosto, somos nuevo hombre, refiriéndose a una nueva vida, renovados en el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Conocer la verdad de Yahweh. Renovados en el conocimiento verdadero, conforme a la imagen que Yahweh creó. ¿Cuál es la imagen de Yahweh? Su Hijo, Yahshua. Es decir, ¿cómo podemos conocer la verdad de Yahweh? Conociendo a su Hijo. Y si conocemos su Torah, su palabra, conocemos a su Hijo. Y si queremos tener una intimidad con Yahweh, como lo tuvo Yahshua, es tener en sí a su Ruach, a su Espíritu, como Yahshua lo hizo cuando Él vino. Por eso tenemos que entender que Yahweh nos está marcando el camino. Yahshua es el camino. Yahshua es la verdad. Yahshua es la libertad que todo ser humano está buscando, que necesita. Y aquel que está en la luz, aquel que está en el camino angosto, es aquel que va a tener pruebas, que va a tener situaciones difíciles que afrontar, pero es aquel que va a poder entender que hay un cartel que dice no hay retorno y que aunque cueste, hay que obedecer y seguir adelante. Y por eso Pablo en 2 Corintios 5:17, él dijo, si alguno está en Yahshua, tendrá una nueva vida. En la traducción Reina Valera dice una nueva criatura. Pero está diciendo, el que tiene a Yahshua va a comenzar una nueva vida. El que acepta a Yahshua, el que cree en su sacrificio, deja el camino ancho, un camino de pecado y de tiniebla, y comienza a caminar el camino angosto. Pero nadie te puede decir que es un camino fácil. Pero sí es el mejor camino. Y vale la pena andar. Si alguno está en Yahshua, dice Pablo, nueva vida tendrá. Las cosas viejas pasaron. Tienen que quedar atrás. Y comenzar una nueva vida a partir de ahora hacia adelante, sabiendo que no hay retorno. Y termina diciendo, vivan la nueva vida en Yahshua a través del Espíritu de Yahweh, que es el Espíritu de la verdad. Es decir, que cuando nosotros entendemos el plan de salvación que Yahweh determinó sobre la humanidad por medio de su Hijo,
y creemos en su Hijo, Él nos da su Espíritu. Y cuando su Rúa, su Espíritu, viene a nuestra vida, comienza una nueva vida por medio del sacrificio de Yahshua. Y el Espíritu de Yahweh nos lleva por un camino angosto que obviamente es espiritual, pero es el camino de la verdad. Y ese camino es Yahshua. Entonces, cuando vemos los dos pactos que el Padre dio a su pueblo y para todo aquel que crea, vemos que en el antiguo pacto Él lo llamó la senda antigua. Lo llamó Torá. Pero la senda antigua y la Torá era Yahshua en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, que es Yahshua, que es la Torá viviente, que es la senda antigua, es el camino angosto que lleva a la salvación. Por eso Yahweh nos dice hoy, hijos, caminen por el camino que yo les he dado, que es mi Hijo. Caminen a través de mi palabra, a través de mi Espíritu, que es la verdad. Porque así su final será para vida eterna. Y la pregunta es, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Tener una vida que no es fácil, que hay momentos difíciles, pero hay momentos de bendición. Y que tenemos que aprender a vivir las etapas que hay en el camino angosto. Si hay desierto, tenemos que aprender. Si hay lluvia, tenemos que aprender. Si hay valles de flores y hermosos, tenemos que aprender. Y tenemos que saber que todo ayuda bien. Romanos 8:28. A los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudará bien, aunque no entendamos. Aunque tengamos que pasar situaciones que no entendemos, todo va a ayudar a bien. Muchas veces lo malo que nos pasa, el Padre lo va a transformar en bueno. Así que espero que esta palabra pueda bendecir tu vida y saber que hoy Yahweh te dice, no hay retorno. Ven a mi verdad, ven a mi camino, ven a mi Hijo, ven a mi palabra. Y una vez que empieces a caminar, una nueva vida tendrás. Todo lo viejo va a quedar atrás. Aunque veas que tu vida hoy no tiene esperanza, aunque veas que tu vida hoy fue destruida, perdiste un trabajo, perdiste la salud, perdiste un matrimonio, en Yahweh puede ocurrir una nueva vida. Porque Él es la vida. Su Hijo es la vida. Su palabra es vida. Su Espíritu es vida. Y en Él son nuevas todas las cosas. Así que damos gracias al Padre por este mensaje y poder entender que todos nosotros estamos caminando, estamos avanzando por una ruta, por una vía, cada uno con diferentes niveles, algunos más difíciles que otros, pero sobre todo hay un camino angosto espiritual que Yahweh quiere que andemos y que ese camino nos lleva a vida eterna. Así que damos gracias al Padre, que Yahweh te bendiga y que este mensaje pueda ser de bendición a tu vida y puedas compartir a otros que quizás necesitan una palabra, que están teniendo problemas, que necesitan dirección, que necesitan aclarar su vida por todo lo que están pasando. Y sé que el Padre va a poder hablar a su vida, a su corazón, a través de este mensaje. Así que damos gracias a Yahweh y que tengas un buen reposo, que tengas también mañana un día especial para muchos que van a estar celebrando Shavuot, la fiesta de las semanas, que también tengan un tiempo bendecido, y para los hermanos que ya también algunos lo celebran a través de otros calendarios. Así que el Padre te bendiga. Damos gracias a Yahweh por este mensaje de Estados Unidos, California, Paso de los Robles específicamente. El Padre es bueno y seguimos en la senda antigua, seguimos en el camino angosto de nuestro amado Yahshua y seguimos adelante llevando la restauración a su pueblo. Bendiciones, nos vemos pronto, que Yahweh te bendiga. Shalom.